Y estamos aquí hoy con la unidad de restitución de tierras, hablando de algo que para Colombia es fundamental y que es un ejemplo para el mundo. Cómo logramos que las tierras de quienes fueron despojados, de quienes debieron abandonar su territorio, de quienes tuvieron que desplazarse, de quienes tuvieron que abandonar su proyecto de vida, empiezan a devolverse con dignidad. Colombia asumió en el 2011 el hecho crítico de que más de 8 millones de campesinos y de campesinas, de pueblos indígenas y de comunidades negras fueron despojados, debieron abandonar sus territorios. Y esa lógica del despojo, esa lógica de la guerra que se virtió sobre el campo colombiano, agudizó los niveles de concentración y de acaparamiento de la tierra en Colombia. Y en el 2011 entonces asumimos, en el marco de la justicia transicional, la posibilidad de devolverle a las víctimas que por más de 10, 15, 20 años tuvieron que padecer la guerra. El gobierno del presidente Gustavo Petro asumió la política de restitución de tierras intentando superar los obstáculos que se tenían para las víctimas. Hoy el gobierno dice con orgullo que la unidad de restitución de tierras superó aquellos cuellos de botella que le negaban a las víctimas el registro de su despojo, el registro de su desplazamiento. Superamos eso y hoy tenemos el más inmenso registro de víctimas en de nuestros territorios. Pero también hicimos algo que estaba en deuda: devolverle a los pueblos indígenas la posibilidad de ser los sujetos de restitución. Más de 6 millones de hectáreas, muchas de ellas de pueblos indígenas y de comunidades negras, están hoy ante los jueces de la República para su estudio. Duplicamos las demandas en hectáreas que presentamos a la justicia de restitución de tierras, pero además nos comprometimos a empezar el proceso de restitución temprana. Y con ello también quisiéramos decir, la restitución es un mecanismo para lograr la justicia agraria, un mecanismo transicional, y es lo que hace la unidad de restitución de tierras. Pero Colombia tiene un inmenso reto, uno de los índices de desigualdad en la tenencia de la tierra más alto del mundo, casi la inequidad absoluta. No se trata solo del despojo, se trata de la injusticia que hay allí. Las tierras fértiles y aptas para producir alimentos y materias primas se encuentran ineficientemente explotadas. Esas tierras que por muchos años se concentraron, mucho de ello aupado por la violencia, es hoy el objeto, es hoy el centro de la reforma agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y así como hemos avanzado en la restitución con más de 6 millones de hectáreas presentadas a la justicia, hemos gestionado 700.000 hectáreas al Fondo de Tierras para la Paz. 700.000 hectáreas que hemos comprado, 700.000 hectáreas de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, 700.000 hectáreas de los bienes que hemos recuperado del Fondo de Reparación para las Víctimas y del Fondo de la Sociedad de Activos Especiales. Esas 700.000 hectáreas redistribuyen la propiedad de la tierra en Colombia y hemos creado los primeros distritos agrarios. Después de 60 años de nuestra primera ley de reforma agraria, hoy avanzamos y consolidamos una apuesta redistributiva. Y eso es lo que Colombia quiere contarle hoy a la comunidad europea, para que construyamos entre las dos comunidades, nuestra comunidad latinoamericana y la comunidad europea, una ruta conjunta sobre la tierra, sobre la justicia, que nos permita luchar contra el hambre, que nos permita hacer frente a la crisis climática y que nos permita, como la comunidad europea se ha empeñado en acompañar a Colombia, construir la paz que tanto anhelamos. Quisiéramos presentar también hoy un decreto muy importante para las víctimas en el exterior. Nosotros tenemos un registro de 30.000 colombianos y colombianas que viven en el exterior y no han podido retornar, pero sabemos que más de 200.000 colombianos y colombianas se salieron de nuestras fronteras huyendo de la violencia, de la persecución. Muchos de ellos en honor a lo que estamos haciendo hoy como Estado de pedir perdón de la Unión Patriótica. Más de 100.000 colombianos y colombianas pidieron asilo fuera de este país para salvaguardar su vida.
Y en el marco de la reparación de las víctimas y de la restitución, hemos construido un decreto recientemente firmado por el señor presidente de la República que le permite a las víctimas en el exterior pedir una compensación por las tierras que abandonaron, por las tierras que les despojaron y a las cuales no han podido retornar. Empezamos con la unidad de restitución de tierras, ese empeño por reconocer a nuestras víctimas acá, a nuestras víctimas afuera, por permitirles a ellas devolver a una puesta de dignidad y de esperanza. El gobierno de Colombia, el gobierno que insiste y persiste en la búsqueda de la paz, les agradece a todos, a todas, que sigan empeñados en buscar las alternativas que a veces parecieran que no existen, pero que en cada una de nuestras manos están. Agradecerle a la comunidad latinoamericana que ha venido a Santa Marta a darle a Colombia, a darle al mundo la posibilidad de seguir construyendo. Agradecerle a la comunidad europea por encontrarse con nosotros y entre los pueblos hermanos permitirle al mundo volver a pensar y a soñar con la esperanza. Bienvenidos y bienvenidas, que Colombia, el país de la belleza y el de la revolución por la vida, sea para ustedes un escenario de ensueño, de esperanza, de vida y de paz. Muchas gracias.